La extraña historia del científico ruso que encontró manuscritos sobre ovnis y extraterrestres antiguos en los archivos secretos del Vaticano. Muchos de nosotros nos hemos preguntado alguna vez qué hay en estos kilómetros de bibliotecas, de libros, de registros bajo el Vaticano y bajo llave, ¿verdad? Hablaremos del profesor Henryk Lundin. Fue un científico ruso altamente educado, un recluso de los campos de concentración de Stalin, un filósofo, un estudioso de lenguas antiguas, un arquitecto atrevido, un maestro, un libre pensador que vivió en el clima ideológico sofocante del comunismo. Una persona que no se derrumbó en un mundo de enorme presión, tortura y traición. La historia del profesor Lundin fue revelada por primera vez por un periódico ruso muy popular, Soversenjo Sekretno, en el año 2011, en un artículo titulado Mundos del profesor Lundin de Vladimir Kuchariant. El profesor Lundin estudiaba los etruscos. Hablamos de una cultura antigua, pero no mucho. Al 700-300 a.C. en Italia, en la parte norte. Yo os avanzo que él creía que muchas de las religiones actuales, entre ellas cristianismo, islam o judaísmo, están muy, vamos a decir, no manipuladas, sino influenciadas, por ejemplo, por los etruscos. Ejemplo, los ángeles, seguro que os suenan, alados, ¿de acuerdo? Fijaros en esta imagen de aquí. Estos señores es de la cultura etrusca. ¿Tiene alguna similitud con un ángel que tipificamos o que vemos en cualquier libro religioso? La verdad es que similitud tiene un poquito. Bien, todas estas extrañas afirmaciones que vamos a escuchar hoy sobre Lundin surgieron de la lectura de los archivos secretos del Vaticano, ahora conocidos como archivos apostólicos del Vaticano. Son 53 millas de estanterías que contienen 35.000 volúmenes de catálogos y documentos de 12 siglos de antigüedad. Los archivos son materia de leyenda histórica. Y nos preguntaremos cómo es posible que él consiguiera bajar, realizar algún tipo de imágenes en la década de los años 20 y mostrarlas al mundo o filtrarlas. Todo esto, señores, también hay que entenderlo que pruebas de fotografías no hay. Pero dice así, en el Vaticano, cuando fue, pidió permiso al cardenal, el guardia de la biblioteca. Como uno de los argumentos, citó, ojo, una terrible maldición italiana. El cardenal, enfurecido, quiso echarlo, pero cuando Lundin comenzó a revelarle apresuradamente la etimología y el significado esotérico de esta maldición, ojo, y desde la visión de los etruscos, esta maldición no tiene nada que ver, al contrario, impresionó a este cardenal y le dejó acceder e incluso fotografiar algunos libros. Según la información que circula por la red, ¿qué pudo sacar en claro? Voy a tocar unos cuantos puntos. El primero de todo, en el Vaticano, Henryk estudió muchos manuscritos antiguos que hablaban de extraterrestres que visitaban la Tierra. Él, al estar involucrado con la cultura maya, ya había visto este tipo de trajes espaciales en estas culturas y cuando lo vio en los manuscritos del Vaticano se estaba dando cuenta que lo que estaba observando era intervención extraterrestre con los humanos. Pudo ver símbolos muy parecidos a naves espaciales y manuscritos similares a los alquímicos y algunos códices muy antiguos. Hablaremos de la alquimia, de la comprensión bajo las mitologías o bajo los cuentos o las poesías. Al parecer mostró incluso fotografías de documentos con dibujos, reveló contenido de los mitos individuales y su significado, que no tiene nada que ver con los mitos o historias antiguas que se aceptan como correctos o como posible interpretación correcta. Y de ahí la metamorfosis o la alquimia. Por ejemplo, el mito griego de Teseo y Ariadna, el Minotauro, que vivía en el centro del famoso laberinto de Gnosos. Es considerado tradicionalmente la personificación del mal, que requiere constantemente sacrificios humanos. El Minotauro de Luis es una imagen de la sabiduría escondida en el laberinto de nuestro mundo. El laberinto es la vida misma. Caminando por él, sometiéndose, como Teseo, en la energía demoníaca de las pasiones terrenales destructivas. Y cita al hilo de Ariadna. Habiendo matado al Minotauro dentro de nosotros, no tenemos idea de dónde nos encontraremos mañana. Por ejemplo, de él escuchamos la palabra rusa enfermedad, que anteriormente significaba exclusivamente una enfermedad de la mente, obsesión. Se remonta al antiguo mito nórdico de Nidhogg, el dragón que se encontraba en las raíces del árbol del mundo. Cuando más profundiza
Nidhogg, cuanto más obsesionados estamos con la sed del conocimiento, mayor es el peligro de que el árbol colapse. Interesante metáfora, interesante interpretación. Bien, habla de una columna de fuego también, de alguna catástrofe que destruyó la civilización antigua sumeria. Importante. Henrik mostró fotografías que tomó en las murallas de la fortaleza de Babilonia, derretidas por una temperatura monstruosa, a una altura de 1,5 metros. Él creía que se trataba de una explosión nuclear o atómica. Hablaba de los sumerios, que no se parecían en nada, el dialecto era totalmente diferente a las tribus circundantes. Se desconoce cuándo y dónde llegaron a Mesopotamia, pero ya a mediados del cuarto milenio antes de Cristo hay registros. Estaba muy interesado con la cultura sumeria. Habla de el salto, la evolución en todos los niveles de la cultura sumeria, lo anterior y hacia dónde se fue, ¿no? La incorporación de este tipo nuevo de escritura, totalmente desconocido, y que luego fue evolucionando. Él comenta incluso los saltos desde los sumerios, los babilónicos, los acadios, o incluso los persas, o incluso la llegada del mismísimo Alejandro Magno. Es decir, ha habido una evolución. Pero en algún momento toda esa información se perdió, se esfumó, y no fue hasta el siglo XIX que empezamos a encontrar esas tablillas de arcilla con ese folclore, esas divinidades tan increíbles. Toda esa información, todo ese folclore, ¿dónde se registró? ¿Se quemó? ¿Se perdió? ¿O se escondió? Otro de los grandes puntos que dice Heinrich es con referencia a las pirámides en sí. Dijo que la gente de hoy, es decir, nosotros, o al menos en el siglo XX, no comprende su significado esotérico. Vio en ellos una especie de máquinas energéticas que con ciertas manipulaciones rituales generan un intercambio de información energética con la mente cósmica, algún tipo de maquinaria con conexiones hacia el cosmos. Es increíble el tema de la energía de la Tierra, ¿por qué no? Así que espero que os haya gustado la información sobre Henrik Loding, posiblemente uno de los únicos que accedió a las bóvedas secretas del Vaticano, que vio, que consiguió fotografiar algún tipo de conexión extraterrestre, todos estos registros, que creía en la realidad de la intervención divina por parte de los sumerios, que las culturas, y he suavizado muchas cosas, como por ejemplo las religiones, son una adaptación, y habla sobre todo el diluvio y todo lo que ocurrió y está tipificado en las antiguas tablillas, cómo se ha ido colocando y mostrando en las nuevas religiones. Es interesante todo esto. Espero que os haya gustado este programa histórico de información un poco extraña. Y si es así, por favor, comentario positivo, ese likeazo y nos vemos en el siguiente, amigos. Me despido.